Queridos hermanos, hemos escuchado el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos, de los versículos 28 al 34. Si nosotros visualizamos directamente en la Sagrada Escritura, de acuerdo a la Biblia de Jerusalén, este fragmento o perícopa que hoy hemos escuchado aparece con el título de El Mandamiento Principal. A modo de introducción, ese versículo 28 resulta un tanto sorprendente por la persona que se acerca a nuestro Señor Jesucristo para hacerle esta pregunta. Dice el Espíritu Santo: acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Hemos dicho que resulta sorprendente porque no cualquier persona era un escriba o un maestro de la ley o un doctor de la ley. Tenemos noticias que para poder recibir ese título, el día de su graduación, tenían que demostrar un conocimiento perfecto de todos los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros llamamos en griego el Pentateuco, 5 rollos, Pentateuchos, o también en hebreo la Torá, es decir, la ley, conformada por estos 5 libros que en hebreo se llaman Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim, según el orden como aparece ya en nuestras Biblias: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos 5 libros son los que en la tradición judía son llamados como la Torá. Y para que alguien recibiera el título de escriba o de maestro de la ley, necesariamente el requisito era recitar de memoria toda la Torá, porque la Torá, para que ustedes comprendan, cuando se habla de la ley, no se refiere estrictamente a lo que nosotros conocemos como la ley de Dios o el decálogo, las Hadevarim Adonai, los 10 mandamientos. No, queridos hermanos, que a propósito aparece en el capítulo 20 del Éxodo y con su duplicado, porque se repite otra vez el decálogo en Deuteronomio capítulo 5, que por eso los expertos le llamaron Deuteronomio. Deutero es segundo, nomio, nomos en griego, la segunda ley. Es su duplicado, es casi una repetición, salvo algún detalle por ahí que lo hace ser tantito diferente pero profundo. Por lo tanto, cuando este escriba se acercó al maestro y le preguntó cuál es el mandamiento más importante de la ley, es sorprendente porque lo está haciendo un perito, un experto en el tema de la Torá. Y que quede claro que la pregunta no está situada solo en el contexto del decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos que nosotros tenemos ahora en la tradición católica. Está preguntando sobre la Torá, sobre la ley. Y la ley, como hemos comentado, lo forman los 5 primeros libros de la Biblia que ya hemos mencionado. De acuerdo a la tradición rabínica, existen no solamente 10 mandamientos, misbot en hebreo, sino existen 613 mandamientos. Por lo tanto, la moneda está en el aire, queridos hermanos. La pregunta del experto en la Torá es acerca de cuál sería la postura de Yeshua ben Yosef Minazra, Jesús de Nazaret, Jesús el hijo de José de Nazaret. ¿Cuál sería su opinión acerca del mandamiento más importante de la ley, es decir, de los 613 mandamientos? Sorprende porque lo está preguntando un experto y él tiene autoridad, porque efectivamente para que alguien se graduara de escriba tenía que ir al colegio de los rabinos, a la escuela rabínica. Y por lo que nosotros sabemos en los evangelios, nuestro Señor, no hay testimonio donde se afirme que él haya estado en el colegio rabínico, y por eso la gente se sorprende. Marcos capítulo 6, versículo 2, cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, la multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos, de dónde le viene?
y entonces ellos finalmente fueron atrapados por esta descalificación. ¿No es este el hijo del carpintero? Es decir, lo veían sin estudios, sin una familia importante, su origen era muy ordinario y era para ellos el gran obstáculo del por qué el espíritu del Mesías se había manifestado en la persona de Jesús de Nazaret de acuerdo a sus criterios. En la época de Jesús existía un choque entre dos grandes escuelas rabínicas, una conformada por el maestro Hillel y el otro Shammai. Por cierto, Hillel fue el abuelo del maestro rabino de San Pablo llamado Gamaliel, que nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, versículo 3. Gamaliel habría sido un rabino extraordinario. De allí que San Pablo tuvo un rabino, un maestro fuera de serie, a la vez nieto de Hillel, pero que siempre estaba en controversia con la escuela de Shammai. Ellos discutían todas las leyes y se preguntaban cuál era la más importante. Algunos afirmaron que la ley, el misbot más importante de toda la Torá, era indiscutiblemente aquello que aparece en el capítulo 2, versículo 1 y 2 del Génesis. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que Dios había hecho. Y la postura de uno de estos maestros importantes era que el misbot, la ley más importante, el mandamiento más importante de toda la Torá, era el Shabbat, el reposo, porque incluso Dios mismo, siendo Dios, obedeció el séptimo día descansando. Y por lo tanto, cuando se acercó a este escriba, le pregunta a Jesús como para ver una postura, ¿qué opinaba Jesús? Y Jesús citó el texto que aparece en el libro de la ley, en el Deuteronomio, en ese capítulo 6, versículos del 4 al 5, conocido como el Shema, y que para muchos judíos es una pieza clave, fundamental, que tiene que ver con la identidad de Israel. Escucha, Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Shema Israel, Adonai Ehad, Adonai Eloheinu. Y luego viene esta expresión impresionante después de que ya afirmó el monoteísmo radical, un solo Señor y no hay otros dioses. No hay otros dioses. Y entonces nuestro Señor hace ahora esta tremenda afirmación de la ley. No es una opinión personal. Él está citando la Sagrada Escritura, Deuteronomio 6, 4 al 5. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está respondiendo no a título personal, sino citando la misma ley, cuál sería el misbot o el mandamiento más importante, que no es el Shabbat. No está concentrado en ese sentido en una ley en sí mismo, sino en la persona de Dios. En ese sentido, la misma Torá es instrumento para llegar a encontrarse con lo más importante, que es el Señor Dios, que está por encima de cualquier ley o de cualquier Torá. La Torá entonces tiene un servicio, es un medio para encontrarse con el Señor, y parece que la tendencia rabínica era quedarse solamente con el misbot, con el mandamiento, con la Torá, con la ley. Y Jesús remata diciendo en el versículo 31, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y está citando una vez más nuestro Señor la ley, la Torá, en el libro de Levítico, versículo 19 y 18. Entonces no se trata de una opinión personal. La respuesta de Jesús tiene como fuente, como punto de partida, la palabra misma de Dios. Y por lo tanto aquí descubrimos dos realidades que son para Jesús importantísimas. Por un lado, teología, el ser de Dios, que hay que amarlo.
Y por otro lado, la imagen y semejanza de este Dios vivo que está en el ser humano, que también hay que amarlo. Teología y antropología tienen una armonía perfecta de acuerdo a la interpretación que nuestro Señor hace de la ley.